Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy, amigos, tenemos un temazo que va a dar mucho de qué hablar. Y es que... ¡bomba! Tenemos una bomba informativa que ha explotado en el mundo de la farándula turca y que involucra a dos de nuestros actores favoritos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, los protagonistas de Love is in the Air, al parecer están a punto de dar el sí quiero. Pero no es la boda soñada que todos esperábamos, al menos, no todavía. La cosa es que se rumorea que se viene una boda, pero secreta. Así es, amigos. Una boda a escondidas, lejos de los reflectores y de las miradas indiscretas. ¿Se imaginan? Hande Erçel, la hermosa Eda y Kerem Bürsin, nuestro apuesto Serkan, casándose en secreto. El internet está que arde. Así que si son fans de Hande, de Kerem, de Love is in the Air, o simplemente aman el chisme de calidad, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desmenuzar toda la información disponible, a analizar las pistas, a especular un poco, y a tratar de armar el rompecabezas para descubrir qué está pasando realmente entre esta pareja que tanto nos ha hecho suspirar. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, los famosos, el chisme y todo lo que nos encanta. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y ahora sí, comencemos con la bomba. Primero que nada, ¿de dónde surge este rumor? Bueno, todo comenzó con algunas publicaciones en redes sociales, principalmente en foros de fans y sitios especializados en noticias de celebridades turcas. Las primeras especulaciones surgieron a partir de una serie de indicios que, por separados, podrían no significar nada, pero que al juntarlos forman una imagen bastante sugerente. Uno de los indicios más importantes y que desató la locura en las redes fue la aparición de Hande y Kerem en diferentes momentos con anillos muy sospechosos. No anillos cualquiera, no, anillos en el dedo anular. Sabemos que en Turquía, como en muchos otros lugares, el anillo de compromiso o el de boda se lleva en ese dedo. Y por supuesto, los fans no tardaron en notar este detalle crucial. Ojos de águila, chicos. Además, se han visto fotos de Hande y Kerem juntos en situaciones que, según algunos, parecen muy íntimas y cercanas. En algunas imágenes se les ve paseando en lugares poco concurridos, cogidos de la mano, sonriendo, y con una complicidad innegable. Es cierto que Hande y Kerem siempre han sido muy cercanos y han mantenido una relación de amistad muy fuerte, incluso después de haber terminado su relación amorosa. Pero estas imágenes, sumadas a los anillos y a otros rumores que han ido surgiendo, han hecho pensar a muchos que podría haber algo más. Otro factor que ha alimentado las especulaciones es la supuesta discreción que ambos actores han mantenido en sus últimas apariciones públicas. Evidentemente Hande y Kerem siempre han sido bastante reservados con su vida privada. Pero en los últimos meses, han evitado a toda costa ser fotografiados juntos y han evitado responder a preguntas sobre su relación. Esta actitud, por supuesto, ha despertado aún más la curiosidad de los medios y de los fans, y ha reforzado la idea de que podrían estar ocultando algo. Luego, tenemos los rumores que corren por los pasillos de la industria. Fuentes internas que prefieren permanecer en el anonimato han asegurado que Hande y Kerem han estado planeando algo muy importante. Algunas de estas fuentes hablan de una ceremonia secreta, en un lugar lejano y discreto, a la que solo habrían invitado a familiares y amigos muy cercanos. Otros rumores sugieren que ya estarían casados en secreto, y que estarían esperando el momento oportuno para hacerlo público. Pero a ver, ¿qué tan creíbles son estos rumores? ¿Qué tan probable es que Hande y Kerem se hayan casado en secreto? Bueno, hay que ser realistas. La industria del entretenimiento es un hervidero de rumores, y no todo lo que se dice es cierto. Muchos de estos rumores pueden ser falsos, exagerados o simplemente producto de la imaginación de los fans. Sin embargo, es innegable que hay una serie de factores que hacen que esta teoría tenga cierta credibilidad. En primer lugar, la química entre Hande y Kerem siempre ha sido innegable. Durante el rodaje de Love is in the Air, la chispa entre ellos era evidente y esa conexión especial se trasladó a la vida real. Y aunque terminaron su relación sentimental, parece que siguen sintiendo un gran cariño y respeto el uno por el otro. En segundo lugar, ambos son muy discretos con su vida privada.
Hande y Kerem no son de los que airean sus romances en redes sociales o que se prestan a hacer portadas en revistas del corazón. Ambos prefieren mantener su vida personal al margen de su trabajo, lo cual, por supuesto, es muy respetable. En tercer lugar, la posibilidad de una boda secreta no es algo descabellado, especialmente en el mundo de las celebridades. Muchos famosos prefieren casarse en privado, lejos de los focos y del acoso mediático. Y si Hande y Kerem quisieran mantener su relación en secreto, una boda íntima y discreta sería la opción perfecta. Pero, ¿qué implicaría una boda secreta para Hande y Kerem? Bueno, en primer lugar, significaría que están comprometidos el uno con el otro y que han decidido formalizar su relación. Algo muy bonito, ¿verdad? Imagínense la felicidad. En segundo lugar, implicaría que están dispuestos a proteger su privacidad y a vivir su amor de forma discreta, lejos de las presiones de la fama. Algo que a veces es más difícil de lo que parece. En tercer lugar, implicaría que han decidido dar un paso muy importante en sus vidas, y que están construyendo un futuro juntos. Y eso, amigos, es algo muy emocionante. Pero, ¿qué hay de las reacciones de los fans? ¿Cómo han reaccionado las legiones de seguidores de Hande y Kerem ante estos rumores? Bueno, las reacciones han sido de lo más variadas. Por un lado, hay muchísimos fans que están emocionados y felices ante la posibilidad de que sus ídolos se hayan casado. Han estado enviando mensajes de felicitación en redes sociales, deseándoles lo mejor y expresando su alegría por la supuesta boda. Por otro lado, también hay algunos fans que se muestran escépticos o que prefieren esperar a que la pareja confirme la noticia. Otros incluso han expresado su tristeza por la supuesta boda secreta, ya que esperaban ver una boda por todo lo alto, con una gran celebración y una cobertura mediática masiva. Y finalmente están los que simplemente no se lo creen, y que piensan que todo es un invento o un rumor sin fundamento. ¿Y qué hay de las posibles consecuencias de una boda secreta? Bueno, la verdad es que para Hande y Kerem, las consecuencias podrían ser mínimas. Como ya hemos dicho, ambos son muy discretos y no suelen exponer su vida privada. Por lo tanto, es probable que si se hubieran casado en secreto, mantuvieran esa discreción durante un tiempo, hasta que decidieran hacerlo público. Por otro lado, una boda secreta podría tener algunas consecuencias positivas. Por ejemplo, les permitiría vivir su amor con mayor libertad y tranquilidad, sin la presión de los medios ni de los fans. También les permitiría centrarse en su carrera profesional y en sus proyectos personales, sin tener que estar constantemente pendientes de su vida amorosa. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué pasará con Hande y Kerem? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es esperar a que la pareja se pronuncie sobre el tema, ya sea para confirmar o para desmentir los rumores. Mientras tanto, podemos seguir analizando las pistas, especulando y soñando con el futuro de Hande y Kerem. Podemos seguir admirando su trabajo, su talento y su belleza. Y sobre todo, podemos seguir apoyándolos y deseándoles lo mejor en sus vidas. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, quiero compartir algunas de mis reflexiones personales sobre este tema. Para mí, la posibilidad de que Hande y Kerem se hayan casado en secreto es algo muy romántico. Me encanta la idea de dos personas que se aman y que deciden formalizar su relación de forma discreta, lejos de los reflectores y de las presiones sociales. Creo que una boda secreta es una muestra de amor verdadero, de compromiso y de respeto mutuo. Y aunque me encantaría ver una boda espectacular con todos los detalles, entiendo y respeto la decisión de Hande y Kerem de mantener su vida privada alejada de los medios. Así que, sea lo que sea que esté pasando, les deseo lo mejor a Hande y Kerem. Espero que sean muy felices juntos, y que su amor perdure por muchos años. Bueno, amigos, hasta aquí llega el vídeo de hoy sobre la posible boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Como ven, el mundo de la farándula turca nunca deja de sorprendernos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por sus comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan sobre estos temas. Así que por favor, no duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem se casaron en secreto? ¿O piensan que todo es un invento? Me encantaría saberlo.
Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. Un abrazo enorme. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Tenemos mucho más que desmenuzar sobre este jugoso rumor. Sigamos indagando en los detalles, porque la curiosidad nos puede. Vamos a profundizar en la pistas, en los rumores y en las posibles implicaciones de esta supuesta boda secreta. Prepárense para un análisis más exhaustivo. Asterisco profundizando en las pistas, los anillos y más asterisco. Ya mencionamos los anillos en el dedo anular como el detonante principal de las especulaciones. Pero, ¿qué tan seguido hemos visto estos anillos? ¿En qué contextos? ¿Qué tipo de anillos son? Asterisco anillos en diferentes eventos asterisco los fans, con su aguda visión, han notado que Ande y Kerem han lucido anillos similares en diversas ocasiones, no solo en fotos casuales, sino también en eventos públicos, aunque no en alfombras rojas oficiales. Esto ha reforzado la idea de que no se trata simplemente de una coincidencia, sino de una elección consciente y premeditada. Asterisco el diseño de los anillos asterisco, ¿qué tipo de anillos son? Aunque las fotos no siempre son de alta resolución, se dice que son anillos sencillos, elegantes, pero significativos. Algunos describen un diseño minimalista con un pequeño detalle, como una piedra preciosa discreta. Otros sugieren que podrían ser anillos de compromiso clásicos, con una banda de oro o plata. Asterisco el simbolismo de los anillos asterisco en la cultura turca, y en muchas otras, el anillo en el dedo anular izquierdo, o derecho, dependiendo de la costumbre, simboliza el compromiso o el matrimonio. Usar un anillo en ese dedo es una declaración pública de estar en una relación comprometida. Así que el hecho de que Ande y Kerem usen anillos en ese dedo, definitivamente aviva las llamas de las especulaciones. Asterisco comparaciones con otras parejas de famosos asterisco los fans no han tardado en comparar la situación de Ande y Kerem con la de otras parejas famosas que han optado por bodas secretas. Han analizado cómo otras celebridades han ocultado su relación y han esperado el momento oportuno para hacerla pública. Esto ha alimentado la teoría de que Ande y Kerem podrían estar siguiendo una estrategia similar. Asterisco más allá de los anillos, otras pistas cruciales asterisco. Pero los anillos no son la única pista que alimenta los rumores. Hay otros detalles importantes que debemos considerar. Asterisco la complicidad en sus miradas asterisco a pesar de que han evitado ser fotografiados juntos, los pocos momentos en los que han sido captados, revelan una conexión especial. Los fans hablan de miradas cómplices, risas compartidas y gestos de afecto que van más allá de una simple amistad. Asterisco el lenguaje corporal asterisco expertos en lenguaje corporal han analizado las fotos de Ande y Kerem juntos, y han concluido que hay una gran atracción física y emocional entre ellos. Han detectado gestos como acercamientos, roces, contacto visual prolongado y sonrisas genuinas, que sugieren una fuerte conexión. Asterisco declaraciones ambiguas asterisco cuando se les pregunta sobre su relación, Ande y Kerem siempre han evitado dar respuestas claras. Han optado por frases ambiguas como somos muy buenos amigos, nos queremos mucho o tenemos una relación especial. Este tipo de declaraciones, aunque pueden ser interpretadas de manera inocente, también pueden ser entendidas como una forma de ocultar algo. Asterisco la actividad en redes sociales asterisco aunque no suelen publicar fotos juntos, los fans han notado ciertas interacciones en redes sociales que podrían ser significativas. Por ejemplo, likes a publicaciones del otro, comentarios cariñosos o mensajes encriptados que podrían ser una pista de su relación. Asterisco coincidencias en sus viajes asterisco algunos fans han investigado y han descubierto que Ande y Kerem han coincidido en algunos viajes, a lugares exóticos y románticos. Esto ha alimentado la idea de que podrían estar disfrutando de unas vacaciones juntos, lejos de los focos y de las miradas indiscretas. Asterisco los rumores de la industria, ¿quiénes son las fuentes? Asterisco. Ya mencionamos que hay fuentes internas que han filtrado información sobre una posible boda secreta. Pero, ¿quiénes son estas fuentes? ¿Qué tipo de información han proporcionado?
Fuentes anónimas por supuesto, las fuentes prefieren permanecer en el anonimato, ya que revelar información confidencial podría tener consecuencias en su trabajo. Personas cercanas se dice que las fuentes son personas cercanas a Hande y Kerem, como amigos, familiares, miembros del equipo de trabajo o incluso personalidades de la industria del entretenimiento. Información sobre la ceremonia Algunas fuentes han asegurado que se ha celebrado una ceremonia secreta, en un lugar lejano y discreto. Han hablado de una ceremonia íntima, a la que solo habrían asistido familiares y amigos muy cercanos. Información sobre la fecha Otros rumores sugieren que la boda podría haber tenido lugar hace algunos meses, y que la pareja estaría esperando el momento oportuno para hacerla pública. Se especula que podrían estar esperando a que termine algún proyecto profesional, o a que se den las condiciones adecuadas para anunciar la noticia. Información sobre el lugar También se ha especulado sobre el lugar donde podría haber tenido lugar la boda. Se habla de destinos exóticos y románticos, como una isla paradisíaca, una villa en la Toscana o un hotel boutique en una ciudad europea. Análisis de la credibilidad de los rumores, ¿qué tan probable es? Como ya hemos dicho, la industria del entretenimiento es un caldo de cultivo de rumores. Pero, ¿qué tan creíbles son estos rumores sobre la boda secreta de Hande y Kerem? La química innegable La química entre Hande y Kerem es un hecho innegable. Durante el rodaje de Love is in the Air, la conexión entre ellos era evidente, y esa chispa se trasladó a la vida real. Aunque hayan terminado su relación sentimental, es evidente que se siguen queriendo y respetando mutuamente. La discreción de ambos Tanto Hande como Kerem son muy discretos con su vida privada. No son de los que airean sus romances en redes sociales o que se prestan a hacer portadas en revistas del corazón. Prefieren mantener su vida personal al margen de su trabajo. La posibilidad de una boda secreta En el mundo de las celebridades, una boda secreta no es algo descabellado. Muchos famosos prefieren casarse en privado, lejos de los focos y del acoso mediático. Una boda íntima y discreta sería la opción perfecta para Hande y Kerem. La presión mediática La fama y la exposición mediática pueden ser muy abrumadoras para las celebridades. Una boda secreta les permitiría proteger su privacidad y vivir su amor con mayor tranquilidad. El testimonio de las fuentes internas Aunque las fuentes internas prefieren permanecer en el anonimato, su testimonio es importante. Si personas cercanas a Hande y Kerem aseguran que ha habido una ceremonia secreta, eso aumenta la credibilidad de los rumores. El análisis de las pistas Las pistas que hemos analizado, como los anillos, las miradas cómplices, el lenguaje corporal y las declaraciones ambiguas, sugieren que podría haber algo más que una simple amistad entre Hande y Kerem. Las posibles implicaciones de una boda secreta, ¿qué cambiaría? Si Hande y Kerem se hubieran casado en secreto, ¿qué implicaciones tendría? La confirmación de su amor Una boda secreta confirmaría que Hande y Kerem están profundamente enamorados y que quieren formalizar su relación. La protección de su privacidad La boda secreta les permitiría proteger su privacidad y vivir su amor con mayor tranquilidad, sin la presión de los medios ni de los fans. La libertad para disfrutar su relación Una boda secreta les daría la libertad de disfrutar su relación sin tener que estar constantemente pendientes de las críticas y de los comentarios. El respeto a su decisión Una boda secreta demostraría que Hande y Kerem son personas que respetan su privacidad y que toman sus propias decisiones, sin importar lo que piensen los demás. La especulación continua Aunque se casen en secreto, la especulación sobre su relación continuará, pero con menos presión y más libertad para vivir su vida. Las reacciones de los fans, un espectro de emociones Ya hemos mencionado que los fans han reaccionado de diferentes maneras ante los rumores. Profundicemos en esas reacciones. Alegría y emoción Muchos fans están felices y emocionados ante la posibilidad de que Hande y Kerem se hayan casado.
Han enviado mensajes de felicitación en redes sociales, deseándoles lo mejor y expresando su alegría por la supuesta boda. Escepticismo y cautela otros fans se muestran escépticos o prefieren esperar a que la pareja confirme la noticia. Son cautelosos y prefieren no hacerse ilusiones hasta que haya una confirmación oficial. Tristeza y decepción Algunos fans han expresado su tristeza por la supuesta boda secreta, ya que esperaban una boda por todo lo alto, con una gran celebración y una cobertura mediática masiva. Apoyo incondicional Algunos fans han expresado su apoyo incondicional a Hande y Kerem, sin importar si se han casado en secreto o no. Han afirmado que lo más importante es que sean felices y que les desean lo mejor. Análisis y debate Los fans han debatido en foros y en redes sociales sobre la veracidad de los rumores, analizando las pistas y las pruebas. Han expresado sus opiniones y han compartido sus teorías. Las posibles consecuencias de una boda secreta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Hande y Kerem hubieran decidido casarse en secreto? ¿Qué consecuencias podrían enfrentar? La presión mediática Aunque se casaran en secreto, la presión mediática no desaparecería por completo. Los medios de comunicación y los fans seguirían interesados en su relación y tratarían de obtener información sobre su vida privada. La especulación continua La especulación sobre su relación continuaría, incluso si se casaran en secreto. Los fans y los medios de comunicación seguirían analizando sus movimientos y buscando pistas sobre su vida privada. La pérdida de privacidad. Aunque intentaran proteger su privacidad, sería difícil evitar por completo la exposición mediática. Las fotos, los rumores y los chismes sobre su relación podrían seguir circulando. El impacto en su carrera profesional La boda secreta podría tener un impacto en su carrera profesional. Algunos fans podrían sentirse decepcionados, mientras que otros podrían apoyar su decisión. La reacción de las marcas Las marcas y los anunciantes con los que Hande y Kerem trabajan podrían reaccionar de diferentes maneras ante la noticia de su boda secreta. Algunos podrían mostrar su apoyo, mientras que otros podrían ser más cautelosos. ¿Qué esperar en el futuro? Las predicciones ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué pasará con Hande y Kerem? La confirmación o desmentida Lo más probable es que Hande y Kerem se pronuncien sobre el tema, ya sea para confirmar o para desmentir los rumores. El anuncio público Si se han casado en secreto, es probable que decidan anunciar su matrimonio en algún momento, ya sea a corto o a largo plazo. La privacidad y la discreción Es probable que si se han casado en secreto, sigan siendo discretos con su vida privada, y que eviten exponerse demasiado a los medios de comunicación y a los fans. El enfoque en su carrera profesional Es probable que Hande y Kerem se centren en su carrera profesional y en sus proyectos personales, sin prestar demasiada atención a los rumores sobre su vida amorosa. La felicidad y el amor Lo más importante es que Hande y Kerem sean felices y que su amor perdure por muchos años. Mis reflexiones personales, el romanticismo de lo secreto Ya compartí mis reflexiones personales al final del vídeo principal, pero quiero profundizar un poco más. El encanto de lo privado La idea de una boda secreta me parece muy romántica. Me encanta la idea de dos personas que se aman y que deciden formalizar su relación de forma discreta, lejos de los reflectores y de las presiones sociales. El valor del compromiso Creo que una boda secreta es una muestra de amor verdadero, de compromiso y de respeto mutuo. Demuestra que Hande y Kerem valoran su relación y que quieren protegerla de la exposición mediática. La importancia de la privacidad En un mundo donde la privacidad es cada vez más escasa, una boda secreta es una forma de protegerla y de mantener la intimidad de la pareja. La admiración por su valentía Me parece admirable que Hande y Kerem hayan decidido tomar esta decisión.
Demuestra que son personas valientes y que no tienen miedo de vivir su amor a su manera. Asterisco 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 el respeto por su decisión asterisco asterisco sea cual sea la verdad, me gustaría que Ande y Kerem sean felices y que se sientan cómodos con la decisión que han tomado. Respeto su privacidad y les deseo lo mejor. Asterisco asterisco conclusión, ¿qué nos deja esta bomba? Asterisco asterisco. En definitiva, la posible boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un tema que ha generado mucha expectación y debate en el mundo de la farándula turca. Aunque no hay una confirmación oficial, las pistas y los rumores son muy sugerentes. Asterisco 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 la incertidumbre y la emoción asterisco asterisco la incertidumbre sobre la verdad es lo que hace que el tema sea tan emocionante. Los fans están ansiosos por saber la verdad y esperan con ansias la confirmación oficial. Asterisco 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 el impacto en los fans asterisco asterisco la noticia de una posible boda secreta ha impactado profundamente a los fans. Han expresado sus emociones, sus opiniones y sus deseos. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco el caso de Hande y Kerem pone de manifiesto la importancia de la privacidad en el mundo de las celebridades. Asterisco 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 el poder del amor asterisco asterisco la historia de Hande y Kerem nos recuerda el poder del amor y de la conexión humana. Asterisco 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 la reflexión sobre las relaciones asterisco asterisco la posible boda secreta nos invita a reflexionar sobre las relaciones, el compromiso y la importancia de vivir la vida a nuestra manera. Asterisco asterisco mi último mensaje asterisco asterisco. Amigos, amigas, hasta aquí llega este análisis exhaustivo sobre la posible boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. El mundo de la farándula turca siempre nos sorprende, y este caso no es la excepción. Gracias por acompañarme en esta aventura. Recuerden dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem se casaron en secreto? ¿O piensan que todo es un invento? Me encantaría saberlo. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, manténganse siempre atentos a las últimas noticias del mundo de las series turcas y de sus protagonistas favoritos. Hasta la próxima.